Hola, estamos otra vez de nuevo aquí emitiendo una entrevista que va a versar sobre la bicicleta en la ciudad y la contribución de la bicicleta en la creación de ese modelo de urbanismo, ¿no? Y para eso tenemos aquí a Juan Vespa, más conocido como Pancho, Pancho Vespa, que es un famoso arquitecto uruguayo de Montevideo, y que es técnico municipal, está en el área del plan de movilidad precisamente, y también es profesor de la Facultad de Arquitectura en temas de bicicleta, ¿no? Y bueno, pues también ha hecho, por supuesto, maestrías en urbanismo y en transporte terrestre, precisamente aquí en España. Gracias a eso tuvimos la suerte de poder recorrer juntos la ciudad de Sevilla y, y conocernos más, con más detalle, ¿no? Entonces, bueno, Pancho, muchas gracias por venir. Y nada, que creo que esta presentación inicial que he hecho la puedes completar tú y con más detalle. Bueno, Julián, muchas gracias, un placer. Sí, soy arquitecto de la unidad ejecutiva del Plan de Movilidad Urbano de la ciudad de Montevideo, de la Intendencia de Montevideo. Entre otras cosas, trabajo en planificación y en el tema de la promoción de la bicicleta como modo de transporte dentro de la ciudad. Estamos muy incipientes y bastante tímidos en esto y queremos dar un salto cualitativo, por ejemplo, como el de Sevilla u otras ciudades también de la región nuestra de acá de Latinoamérica. ¿Y cuál es tu visión del papel que puede tener la bicicleta precisamente en este proceso de creación de ciudad del que siempre hablamos, ¿no? De mejora del urbanismo, de mejora de las ciudades, de la calidad de vida, etcétera? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué papel puede tener y cómo en general lo ves tú? Bueno, los beneficios de la bicicleta son conocidos por todos, el tema de la salud y del propio usuario, de la ciudad en su conjunto, la mejora de la calidad de vida, del tema de evitar las emisiones que si todos nos movemos en autos a combustión particulares. Y en realidad me parece que la bicicleta tiene que ser vista como complementaria a los otros modos de movilidad sostenible, ¿no? De la caminata y el transporte colectivo. Me parece que se debe atender desde las ciudades o promover la bicicleta, por un lado, en construcción de infraestructura en las avenidas, donde la velocidad de circulación y el flujo tiene cierta importancia. Después, dentro de los barrios, la idea que me parece es que la bicicleta debe compartir con los otros modos de transporte. Por eso tratar de identificar en las ciudades velocidades distintas y que la bicicleta sea como un vehículo más de cercanía, a otra escala, dentro de los barrios, como cualquier otro modo, evitando el desestimulando que los autos particulares atraviesen los barrios, que la bicicleta sea un vehículo propio del barrio y cuando va por las avenidas que conectan esos barrios, sí tenga una infraestructura adecuada. Magnífico. Es muy interesante estos comentarios que has hecho y en esa línea creo que has trabajado bastante, estáis trabajando ahí en Montevideo en varios proyectos. Para empezar, me gustaría que me contases o que nos contases a todos el programa de Ciudad Vieja a escala humana que estáis desarrollando, ¿no? Que me ha parecido siempre muy interesante, ¿no? Sí. Bueno, el programa de Ciudad Vieja a Escala Humana surgió en esta administración eh, a principios, finales, perdón, del 2015, donde ya empezamos directamente en obra. El proyecto, la novedad que tiene para la administración es que es un proyecto transversal. Eh, la Intendencia de Montevideo funciona muy estanca en distintos departamentos, incluso estamos hasta en pisos distintos. Y es bastante difícil la coordinación entre distintos departamentos.
Este programa nace desde el Departamento de Acondicionamiento Urbano, con la División de Espacios Públicos, y el Departamento de Movilidad con la unidad nuestra. Entonces, ahí desarrollamos el programa que tiene unas componentes físicas y unas componentes de gestión. Las componentes físicas son las obras que estos dos departamentos llevamos, y las de gestión son incluido el municipio, que es el gobierno en el territorio de ese barrio, en el casco antiguo de la ciudad. También está la parte de cultura, con todo el tema de gestión de cultura, limpieza, los otros departamentos que se acoplan a este proyecto. Por ejemplo, ayer se inauguró una maqueta que se hizo en convenio con la universidad, con la Facultad de Arquitectura, hecha una maqueta ¿cómo es? Ploteo en 3D, una maqueta que tiene como 3 por 3 metros, ubicada en el Cabildo, se instaló ayer en el Cabildo, y eso fue complementario al programa, o sea, salió de los recursos de este proyecto. Cuando estuvimos trabajando con el área patrimonial de Montevideo y particularmente de la Ciudad Vieja, nos solicitaron ese requerimiento de tener esa maqueta, a la cual después con tecnología se le pueden ir incorporando las modificaciones que le hagamos. Eso es como anécdota. En realidad, las obras físicas del proyecto versan en 4 pilares: la accesibilidad universal, la promoción de la movilidad sustentable, los espacios públicos como lugar de encuentro y la revitalización de ese barrio. ¿No? Por el tema de accesibilidad universal, todas las veredas serán 100% accesibles. Le estamos poniendo rampas o vados, no sé cómo le llaman ustedes, en todas las esquinas para facilitar la accesibilidad de discapacitados, de personas mayores, de padres con carritos de niños, etc. El transporte sostenible, se mejoró la caminabilidad del 100% de las veredas. Las veredas estaban en muy mal estado, había algunas que tenían baldosas, acá le llamamos baldosas calcáreas de 9 panes, que son de 20 por 20, que estaban en muy mal estado, entonces toda esa se sustituyó por un pavimento continuo de hormigón, un hormigón llaneado, y después en varios lugares hay unos losetones de granito testimoniales de la época de la colonia que se recuperaron, se levantaron, se volvieron a colocar en el mismo lugar, se mejoró toda la superficie. Entonces, por eso ahora la caminabilidad es mejor. El tema de la bicicleta, ahí se desarrolló un sistema de ciclovías adentro del barrio, en los lugares donde se hizo un estudio de velocidad, donde la velocidad superaba los 30 kilómetros por hora, de la velocidad del tránsito, y en el resto se hizo como límite de velocidad 30, o sea que la ciudad vieja, ese casco de esas 80 manzanas, es amigable con la bicicleta. Y el transporte colectivo tiene un único anillo de circulación adentro de ese casco, entonces las vereditas son muy angostas, el espacio físico entre líneas de propiedad también es angosto, las veredas angostas, entonces en esas calles donde circula el transporte colectivo se amplió 30 centímetros la vereda, que si parece muy poco 30 centímetros, en esas veredas de 1,50 a 30 centímetros es bastante, para mejorar la zona de espera y de alguna forma dejar circular al peatón. Después, hay una calle que se está calmando con medidas de traffic calming, o sea que hay 3 intersecciones importantes donde hay cruces peatonales importantes que se hace una zona de coexistencia. Se eleva el pavimento a nivel de vereda. Después hay otra zona que es el bajo, que se está recuperando que desde iniciativas privadas, y ahí se hace otra acera rebasable. Y después está el tema de la recuperación de los espacios públicos. Tiene espacios públicos de muy buena calidad, que esos en realidad se mantienen, y hay otros que son casi como abandonados, que se hizo un proyecto específico.
Y hay uno que es la Plaza Zabala, que es una plaza de muy linda calidad. Toda la Ciudad Vieja es una retícula y esa plaza está girada, como a Ujú. medio rumbo. Entonces, toda la circunvalación se va a hacer de coexistencia. Hoy estacionan 100 autos alrededor de esa plaza y se va a eliminar todo el estacionamiento y toda esa circunvalación se va a hacer también semi-peatonal. Con volardo se va a dejar un solo carril de circulación a baja velocidad del tránsito y el resto es ganar la calle con el peatón y la bicicleta. En grandes líneas, ese es el proyecto. Impresionante. Yo, sobre el proyecto, claro, la impresión, bueno, ya aparte es realidad, ¿no? Pero la impresión es que es un proyecto realmente ambicioso y Sí. quería preguntarte especialmente desde cuándo lleváis, porque supongo que primero habréis tenido que recorrer un gran proceso de planificación, de planeamiento, de pensar mucho, de discutir, como has dicho, que es transversal entre diferentes departamentos y áreas, ¿no? De concertar, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis con el proyecto desde sus inicios? ¿Cuándo conseguisteis, un poco para que nuestros oyentes se hagan la idea del esfuerzo que requiere un proyecto de este nivel? Y cuándo empezasteis a ver los primeros avances y cuánto os queda por hacer? Porque seguro que queda mucho por hacer por lo que te entiendo, ¿no? La Ciudad Vieja es un casco que estaba muy degradado y a partir de los 90 empieza todo un proceso de reconversión. Desde el área patrimonial se hizo un catálogo del 100% de los padrones. Nuestra Ciudad Vieja no es como puede ser acá en Uruguay, Colonia del Sacramento, donde quedó congelado una época, Ya. sino que es como un palimpsesto de distintas épocas. Y es un poco la riqueza que tiene. O sea Mm. que por eso se catalogaron todos los padrones de grado 4 a grado 0. Grado 4 de mayor protección, a 0 ninguna. Y hay una comisión especial de protección y mejora de la Ciudad Vieja, donde hay un delegado de la Intendencia, hay un delegado de la Sociedad de Arquitectos, de la Facultad de Arquitectura y de los vecinos. Entonces, toda la parte patrimonial y de reconversión viene trabajándose con esa comisión. Después, desde el 2005, la Ciudad Vieja, que era el principal atractor de la ciudad, entraban todas las líneas de transporte. Entonces se hizo un proyecto donde solo de ese universo de líneas que entraban, el 60% rebota afuera en la Plaza Independencia y solo el 40% entra, porque si no, era una polución impresionante. Entonces se hicieron unos puntos de transbordo. Si no venías en una de esas líneas que entraban, tenías que transbordar a las que sí entraban. Y se creó ese anillo de circulación único adentro, que son 3 calles, Cerrito, Lindolfo Cuestas, Buenos Aires, que son las que se está mejorando. Además de eso que te decía de las veredas, se está mejorando todo el pavimento. O sea, de esas 80 manzanas, solo el pavimento se está dejando en óptimo estado donde circula el transporte colectivo. Después las veredas, o sea, para apuntar. Y en el 2014 se instrumentó en Ciudad Vieja un programa de Ciudad Vieja ciclable que se hizo las ciclovías y en la zona 30 y se implantó el sistema de bicicleta pública en Ciudad Vieja. Entonces, con esta administración en el 2015, fue un proyecto ya de campaña que traía el intendente de mejorar la Ciudad Vieja, incluso él apunta en un futuro que sea 100% peatonal, con solo ese anillo de circulación del transporte colectivo y que sea transporte colectivo eléctrico. Entonces, en esta administración nos unimos estos dos departamentos y empezamos a trabajar la propuesta y en simultáneo ya empezamos a trabajar con las obras de las veredas, porque estaban en muy mal estado. Ujú. Y mientras fuimos consiguiendo los recursos, fuimos siguiendo trabajando con el proyecto e incorporando estas otras miradas
estas otras áreas de la Intendencia, que también hacemos la gestión de interesados. Dentro de la Ciudad Vieja viven, creo que 15.000 personas y entran 30.000 personas por día, porque sigue siendo un atractor importante. Está la City financiera, hay una zona comercial importante, junto con los bancos hay una cantidad de casas financieras, de cambios, de red de pago. Está el hospital público muy importante adentro, hay la escuela de enfermería, está el ministerio, o sea, varias oficinas públicas tienen su sede ahí. Entonces, todos esos interesados son los que fuimos conectando y tenemos como una agenda abierta de consulta con ellos. Ah, sí. Magnífico. Has hablado precisamente has mencionado el tema de los recursos. Todo este desarrollo lo habéis hecho con financiamiento propio del municipio o con otros apoyos de otras administraciones, de bancos multilaterales, organizaciones de diverso tipo. No, fue como ya era una propuesta de campaña que traía el intendente, este proyecto que en realidad las obras físicas involucran 10 millones de dólares, para nosotros es mucha plata en ese casco antiguo, son con fondos propios. Los otros proyectos que te puedo contar después, sí hay unos que son de fideicomiso, otros que son trabajados con el BID, pero era fondos propios y recursos de estos dos departamentos. O sea, por eso se hizo a 3 años, para que con los recursos de estos dos departamentos, o sea, te toca una sexta parte por año a cada departamento, de lo que es el proyecto a 3 años. No, perfecto. Podríamos haberlo hecho en menos tiempo, pero como tenemos esa disponibilidad de recursos, lo pautamos en 3 años. Muy interesante. Precisamente de esos proyectos, yo sé que estáis abordando muchos proyectos. Hay uno que me gustaría que nos contases porque me parece súper interesante y también ambicioso, ¿no? Y como creo que deben hacerse estos proyectos, es el del 18 el de la avenida 18 de Julio, ¿no? ¿Nos podrías hablar algo de este proyecto? Sí, todavía no tiene un nombre específico, pero seguramente sea 18 de julio saludable o algo así. La idea que surgió para 18 de julio es desde el gabinete urbano. El gabinete urbano son 3 departamentos de la Intendencia de Montevideo que están trabajando juntos, que son acondicionamiento urbano, planificación territorial y movilidad. Entonces, 18 de julio surgió. El año pasado vino a Montevideo Yangel, de Dinamarca, con un proyecto para una zona de 18 de julio. Entonces, la idea era reconvertir, se hizo un estudio de cuáles eran los usos, y para que tengas una idea, se estaba hablando de que los usos que tiene 18 de julio son comparables a avenidas de Barcelona, de Nueva York, pero claro, lo que tiene 18 de julio, un ancho limitado. No es una avenida de 50 metros, sino de 22 metros en algún lado, entre línea de propiedad y línea de propiedad. Entonces la idea se camina mucho, es una zona comercial importante, hay oficinas de gobierno, como está la Intendencia, el Palacio Municipal, la llamamos nosotros, en el medio de 18 de julio. Entonces la idea es reconvertirlo también desde la movilidad sostenible. Se está pensando en que haya un solo sistema de transporte público. Hoy pasan un disparate de líneas e incluso se hizo un estudio de cada línea en hora pico y en horas valle, y a la entrada estaban entrando muchos vehículos ya casi vacíos, que entran por 18 de julio, dan ese circuito de la Ciudad Vieja y vuelven a salir por 18 de julio. Entonces la idea es incorporar un sistema de alta calidad, de alto estándar, eléctrico, que sea como la espina dorsal y de ahí se conecte a las 3 grandes ejes que alimentan la avenida 18 de julio. Todo en ese sistema eléctrico. Además del sistema de transporte colectivo eléctrico, va a ir un carril de bicicleta para ambos sentidos de circulación y el resto peatonal.
el tránsito vehicular particular se saca de 18. Bueno, ahí venimos manejando si es la mitad de 18 de julio, la zona más céntrica, o un poco más. Se hizo un estudio desde el ordenamiento territorial y de los usos del suelo, porque en realidad si uno mira la avenida 18 de julio, encuentra como 3 avenidas diferentes. O sea, como que va cambiando el uso del suelo. Entonces, está la universidad también, la Facultad de Derecho, y hasta ahí es la zona donde tiene como un uso de alta intensidad y es donde se va a eliminar el tránsito particular. Y tiene un ancho más acotado. Después tiene un ancho mejor, entonces incorporaría un solo carril de circulación para el auto particular por sentido. Fantástico. Después en el resto se saca para las laterales el tránsito particular y se concentra la movilidad sostenible en el eje. Bueno, esto lo tenemos que ver, a ver si dentro de algún tiempo haremos otra entrevista en que nos cuentes este gran proyecto porque es realmente interesante y seguro que va a tener éxito. Y bueno, como andamos justos de tiempo, te quería hacer una última pregunta y es, bueno, desde tu experiencia ya larga, ¿no? En el municipio y en estas actividades de creación de ciudad, ¿cuáles son las recomendaciones, las claves del éxito que harías tú para otros responsables municipales o de las administraciones para desarrollar proyectos de ciudad y de bicicleta, ¿no? Como este? Bueno, yo creo que lo principal para el éxito de un proyecto es creérselo al proyecto. O sea, creérselo desde toda la estructura. Volviendo al tema de la bicicleta, hace años que venimos trabajando, intentando trabajar con la bicicleta, pero como que no nos lo creíamos. O sea, no se lo creía la autoridad del momento. Creo que en este momento estamos con eso, creyéndonos el proyecto desde el intendente, los directores del departamento y el resto. Entonces ahí es cuando un proyecto tiene éxito. Y después me parece la forma de trabajar coordinadamente entre los distintos departamentos es lo que nos está dando muchos resultados. Lo que decía, y sé que en otras intendencias pasa lo mismo, cada departamento trabaja por separado, tiene sus rubros separados y sus cometidos. Y a veces nos superponemos y hacemos trabajo, duplicamos esfuerzos o los triplicamos. Porque por un lado está la visión de la limpieza, por otro lado de la iluminación, por otro lado del espacio público, por otro lado de la movilidad. Y ya nos ha pasado incluso en 18 de julio, donde proyectamos todas las paradas, se hizo un diseño especial. Después vino alumbrado, vio la mejor iluminación, unas grandes columnas y puso unas columnas que nos tapa la visibilidad de la persona que está en la parada. El que viene y coloca las papeleras, las coloca en un lugar que es un obstáculo para el peatón. Y se hacen las rampas y después viene un vendedor, se habilita que haya un vendedor ambulante tapando una rampa. Entonces la realidad es que además del proyecto coordinado haya una gestión de ese espacio también coordinado. Entonces, los grandes es conseguir los recursos, creerse el proyecto y trabajar coordinadamente. Fantástico. Yo creo que generalmente cuando termino las entrevistas hago una recapitulación, casi esta respuesta es una recapitulación. Yo me quedo con eso de que lo primero que hay que creérselo en toda la estructura, o sea, por supuesto tiene que haber un liderazgo político y también los técnicos tienen que creérselo, ¿no? Yo creo que también deberíamos de remarcar que también tienen que formarse y yo creo que vosotros lo habéis hecho, ¿no? Habéis estado siempre inquietos, o sea, no es de esto de tengo que hacer un proyecto y a ver cómo lo hago, ¿no? Sino que habéis ido creciendo todos profesionalmente, ya nos conocemos desde hace muchos años y buscando esa fórmula, ¿no? Los recursos, una vez que te lo crees, lo que hay que conseguir es los recursos adecuados, ¿no? Tanto técnicos como económicos. Y luego me gusta el planteamiento que has hecho de que tiene que haber una coordinación interdepartamental, ¿no?
una coordinación también, que son proyectos que veo que son totalmente integrales, o sea, que habéis pensado en todos los modos, ¿no? Porque realmente es así como hay que abordar los proyectos, ¿no? El papel este que comentabas de que la bicicleta es también complementario a otros modos y, por tanto, estos proyectos de ciudad pues deben abordarse de esta manera, ¿no? Y en ese sentido que has mencionado al principio de la entrevista, de la transversalidad, ¿no? De que no es solo infraestructura, sino también son medidas de gestión en muchos casos. Vamos, yo creo que como resumen, creo que como lecciones aprendidas son fantásticas y nada, ¿no? No sé si tienes alguna cosa más así que añadir antes de que terminemos con la emisión. Estaba muy atento también a lo que se está haciendo en la región y en otras ciudades. Estaba atento a lo que está pasando con la Gran Vía en Madrid. Ajá, qué bueno, sí, sí. Escucho los comentarios de los comerciantes y la gente que vive y parece que estoy escuchando los mismos comentarios de los comerciantes del 18 de julio de Montevideo. Sí. Exactamente lo mismo, los mismos argumentos. Y entonces me parece que esto de poder trabajar y de conocer las experiencias que estamos haciendo en un punto y en otro del mundo, más en ciudades y en culturas muy parecidas como las nuestras, España y Uruguay, me parece excelente. Este tipo de lo que estás haciendo, tu blog y estas entrevistas me parecen una herramienta fantástica. Ya he visto otras que has hecho y la verdad que me aportan mucho. Y bueno, quedo a las órdenes porque si se puede aportar un granito más, encantado. Pues muchísimas gracias, Pancho. Realmente para mí no ha sido solo un granito, ha sido un granazo, ¿no? Digamos, y te lo agradezco mucho. Bueno, nos despedimos de todos los oyentes y nada, esperando que les haya servido, como siempre, estas experiencias en todos los sitios. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias y a las órdenes. Adiós.